Hola, muy buenas tardes y buen provecho. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Hoy vamos a compartir acerca de la gracia de congregarnos. Hay eh, una corriente dentro del cuerpo de Cristo que clasifica o llama a algunas cuestiones que el Señor nos manda a hacer como disciplinas de la vida cristiana, y en realidad requieren disciplina, pero más allá de la disciplina, el enfocarnos en la disciplina quita una perspectiva que es la más importante en relación con estas cosas que Dios nos manda, y es que son canales de la gracia de Dios. Cada una de esas cosas llamadas disciplinas, lo que en realidad medios por los cuales el Señor derrama su gracia en nuestras vidas. Y uno de esos canales de gracia es el congregarnos. La palabra de Dios en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es el final de ese salmo. De tal manera que el congregarnos implica que Dios, en medio de la congregación, derrama una porción de bendición y de vida eterna para cada uno de nosotros. Por esa razón, el diablo, que nos quiere robar la bendición, que nos quiere robar la vida plena, la vida abundante, la vida bendecida que Dios tiene para cada uno de nosotros, estorba de muchísimas maneras, o pretende estorbar de muchísimas maneras, el que nosotros nos congreguemos. Entre ello, no es ninguna casualidad que muchos de los deportes, diversión, entretenimiento, etcétera, suceda a la misma hora los días en que usualmente nosotros nos congregamos, principalmente el domingo. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25, también la palabra de Dios dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En este pasaje nos habla de algunos de los beneficios adicionales de congregarnos. No solo que ahí envía Dios bendición y vida eterna, sino que también el congregarnos es un medio que Dios usa para estimularnos al amor y para estimularnos a las buenas costumbres. Además, nos prepara para aquel día de la venida de Cristo, que ya se acerca. En Eclesiastés también, capítulo 4, versículos del 9 al 12, es otro pasaje que es aplicable también para el congregarnos. Dice la palabra que mejores son dos que uno, porque tienen mejores resultados de su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta; porque si uno tiene necesidad, el otro lo suple. Y ¿esto qué significa? Que es mejor, que en el congregarnos hay un trabajo en equipo en el cual cada uno de nosotros recibimos beneficios, además de que somos levantados y somos suplidos en necesidades que tenemos en ese momento, principalmente las de edificación de nuestro corazón, de nuestra fe. Dios nos une los unos a los otros en amistad, en compañerismo, en la fe, etcétera, precisamente para ayudarnos los unos a los otros. Recordemos que la palabra dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, que no es bueno que el hombre esté solo. Y si bien es cierto, eso estaba siendo aplicado en ese momento específico a la ayuda idónea de Eva, de la esposa, eso no significa que los demás no sean ayudas idóneas para nosotros en otros aspectos de nuestra vida.
Por eso nos necesitamos los unos a los otros, y en el congregarnos se suplen muchas de esas necesidades que tenemos de amistad, de compañerismo, de edificación, de exhortación, de consolación, de preparación, de perfeccionamiento, como dice la palabra también en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, que por cierto es un pasaje que nos da también una gran enseñanza en relación a los beneficios de congregarnos y a la iglesia como un canal de la gracia del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Efesios 4, 11 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el mundo, el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, en términos generales, nos está hablando de perfeccionamiento, de maduración, de equipamiento, de crecimiento en la vida cristiana, y todo ello redunda en una mayor, en un nivel mayor de vida plena, vida bendecida, vida abundante, vida en victoria que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Es de tal manera, por lo que hemos visto en todos los pasajes que hemos mencionado, es imprescindible que nuestra actitud acerca de congregarnos cambie, de que verdaderamente veamos los beneficios de congregarnos, y no solo veamos los beneficios de congregarnos, sino que tomemos la actitud de no permitirle al diablo por ninguna razón que nos impida el congregarnos, porque con eso nos estaría impidiendo recibir bendición y vida eterna de parte del Señor, recibir una porción de bendición y vida eterna de parte del Señor, recibir una porción de crecimiento y una porción extra para vivir vidas plenas, abundantes y bendecidas en Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, nos muestra también la conciencia que tenía la iglesia primitiva de la importancia de congregarse. Ellos eran perfectamente conscientes de ello y lo hacían continuamente, no lo hacían cada fin de semana, lo hacían todos los días. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De tal manera que la iglesia en los tiempos primitivos, cuando la iglesia estaba iniciando, estaba siendo perseguida, había además de persecución,
por ser la iglesia había persecución, por ser judíos, estaban en tiempos de aflicción. El mantenerse unidos servía para, en primer lugar, ayudarse unos a otros, fortalecerse, afirmarse en la fe, perseverar, aparte de ser enseñados en la palabra de Dios, y al ser enseñados en la palabra de Dios, crecer en la obediencia, y al crecer en la obediencia, crecer en la plenitud de vida y en la victoria en Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, también la palabra nos enseña otro beneficio de congregarnos, y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. ¿Y esto qué nos enseña? En primer lugar, nos enseña que somos edificados mediante el pulimiento unos con otros, como una casa espiritual, también como un sacerdocio santo. Recordemos que la palabra de Dios dice también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que nos está hablando acá es que no solo estamos congregados para perfeccionarnos unos a otros y unos con otros, sino que también para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y la palabra también nos enseña que el congregarnos también nos permite ser edificados, exhortados, consolados, ministrados en nuestras necesidades, con la unción de unos con otros. También somos liberados, somos sanados, somos restaurados, alentados los unos a los otros, como dice Primera de Tesalonicenses 4:18. Dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice la palabra: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y como notamos, todos estos versículos que hemos compartido hablan de unos a otros, unos con otros, y eso habla de congregarnos. Son los beneficios de congregarnos, de tal manera que congregarnos es un canal de la gracia de Dios para con nosotros, que trae bendición y una porción adicional de vida eterna, para que vayamos creciendo, edificándonos y fortaleciéndonos cada día más en el Señor, en nuestra fe, y podamos vivir de esa manera vidas plenas, bendecidas, abundantes y en victoria en Cristo Jesús. Hoy tenemos que tener mucho cuidado de considerar muy bien todo lo que dice la palabra de Dios al respecto de congregarnos, porque la palabra de Dios dice proféticamente hablando acerca de los últimos tiempos, que habrá como resultado de haberse multiplicado la maldad que estamos viendo en el mundo, el amor de muchos se enfriará, y ese amor de muchos se enfriará, entre otras cosas, significa no solo que se apartarán del Señor, sino que también que dejarán de congregarse. Una de las cosas, y por experiencia propia se los digo, una de las cosas que por las cuales comienza el diablo a estorbarnos nuestra fe es a través de dejarnos de congregar. Una vez nos dejamos de congregar, comenzamos a relajarnos, por decirlo de una manera, o a abandonar otras prácticas espirituales, de tal manera que finalmente terminamos
prácticamente en el mundo, de regreso al mundo, como ha sucedido o sucedió a raíz de la pandemia. Es curioso que cuando fue la pandemia, una de las cosas que cerraron, entre todas las cosas que cerraron, fueron las iglesias para dejar de congregarnos. ¿Y qué pasó cuando fueron de las últimas cosas también que nos permitieron reabrir? ¿Y qué pasó cuando reabrimos las iglesias a todo nivel? El número de personas que se congregaban antes al número de personas que se congregaron después de la pandemia bajó significativamente. Esa fue una táctica que el diablo usó para apartar a muchos de la iglesia, dejando de congregarse, principalmente sabiendo que el día del Señor se acerca. Así que la exhortación de esta enseñanza es a no dejar de congregarnos, a que valoremos, apreciemos la importancia de congregarnos, a que valoremos y apreciemos todo lo que Dios tiene para nosotros en congregarnos y no lo dejemos de hacer, porque al final de cuentas no le estamos haciendo un daño al pastor, no le estamos haciendo un daño a Dios, nos estamos afectando a nosotros mismos, nos estamos robando a nosotros mismos bendición, nos estamos privando a nosotros mismos de bendiciones que Dios tiene para nosotros y que Él las manda específicamente en el lugar donde nosotros nos congregamos. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda tarde y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para seguir edificándonos en nuestra fe a través de la palabra de Dios. Bendiciones y un abrazo para cada uno.